La clase de hoy es sobre la resistencia a la simple verdad. Voy a abordar este tema no solo en cuanto a la resistencia a la simple verdad que nos ofrece un curso de milagros, sino también a todas las maneras en que se manifiesta esta resistencia. Bueno, partiendo por hacer un pequeño resumen de todo lo que es la dinámica del ego. En un comienzo, cuando pensamos que nos separamos de Dios, tuvimos este deseo, esta diminuta alocada idea, y la tomamos en serio. Fue el deseo de crear separado del Padre, el que tuvimos como una solamente, como un solo hijo. Fue este deseo de que Dios, nuestro Padre, nos amara con un amor especial, como una presencia separada de Él. Entonces Dios nos dijo, esto es imposible, yo no te puedo amar separado de mí porque tú eres parte de mí y te creé dentro de mi amor. Entonces no puedes estar separado de mí. No te puedo amar como algo separado de mí, que eres la extensión de mi amor. Esto es lo que nos dijo el Padre. Entonces, tal fue nuestro capricho, podríamos decir, que nos tomamos en serio este deseo, pensamos que realmente se concretó la separación, y de ahí que nace esta culpa inconsciente. Voy a silenciar los micros, si alguien necesita hablar, puede activarlo. Y la culpa inconsciente es un tema fundamental en el curso porque es la gran fuente de distorsión que refuerza la idea de separación, la idea de pecado, o la idea de que realmente logramos separarnos de Dios. En un comienzo tuvimos esta resistencia a aceptar la simple verdad, la respuesta que nos ofreció Dios, que es la respuesta que nos dio es el Espíritu Santo, el sistema de pensamiento correctivo, es el principio de expiación que nos dice, tranquilo, toda tu loca idea no tuvo efectos, no has hecho nada, nunca te separaste de mí. Esta fue la respuesta del Padre. Y entonces nosotros le pusimos resistencia a esa idea y quisimos quedarnos con nuestra propia idea de separación, de especialismo, es decir, no prefiero creerle al sistema de pensamiento que yo me inventé, el ego, la idea de separación. Prefiero tomármela en serio a aceptar que simplemente me equivoqué y me tomé esto como algo real y no lo era. Entonces de ahí que viene todo el proceso que ya sabemos, donde nos sentimos horriblemente culpables, proyectamos la culpa en Dios, ahora lo vemos a Él como el villano, el castigador, hay que arrancar de la ira de Dios. Pensamos que lo matamos o que lo traicionamos o que cometimos un grave pecado contra Dios, por lo que va a venir a cobrar venganza en nuestra imaginación. Y esta idea de que va a venir a cobrar venganza es simplemente la estrategia de nuestro ego para decir, quiero estar separado, pero no me quiero hacer cargo. Quiero esto y quiero verlo como un pecado, pero no quiero soportar la culpa horrible que siento al tomármelo como un pecado. Entonces quiero ahora que Dios sea el pecador, quiero que ahora Él sea el malo, el villano, Él es el que va a venir a cobrar venganza, el que me va a atacar. Por lo tanto, ahora la culpa pasa hacia Él. Entonces, como nunca hubo una respuesta de parte de Dios en cuanto a ataque o a venganza o a ira, nos tuvimos la idea de dividirnos en muchas mentes. Nunca fue real y esto es lo que vamos a ir recordando a cada momento. Tal división, tal fragmentación nunca ocurrió, pero es así como nosotros lo creemos. Entonces luego nos inventamos todo un mundo, todo un universo donde proyectar esta culpa, todo un universo donde decir, bueno, yo me voy a quedar con un fragmento de la culpa, la voy a mantener secretamente en el inconsciente, pero quiero tener un escenario ahí, muchos personajes donde proyectar esta culpa. Quiero ver algo visible y tangible donde poder atacar y descargar toda la ira que siento hacia mí mismo que no quiero soportar. Todo el odio que me tengo hacia mí mismo lo quiero descargar ahí afuera. Esta es la culpa inconsciente que la estamos proyectando. Entonces, luego nos hacemos la víctima, somos víctimas de todo un mundo despiadado, un mundo injusto, nos tratan mal. Nuestros padres no nos comprenden, el gobierno, las sociedades no nos entienden, son injustos, etcétera. Todo el cuento que ya sabemos lo que experimentamos aquí en este sueño. Entonces, no solo ponemos resistencia a las figuras que creemos son temibles en este mundo, la principal resistencia que tenemos o la principal resistencia que tiene nuestro ego es a aceptar la simple verdad, a aceptar que me equivoqué y nunca me separé. Esta es la mayor resistencia, el mayor miedo de nuestro ego es la perfecta paz y unicidad de Dios. Y puesto que estamos tan identificados con el especialismo, estamos tan identificados con Dios, o sea, con el odio del ego,
estamos tan identificados con el victimismo, tan identificados con el especialismo, con la separación, con la culpa y todo el sistema de pensamiento del ego, que creemos ser el ego. A un nivel nosotros somos el ego no existe, pero esto es lo que a un nivel nosotros creemos ser. Esta es nuestra identificación errada, por supuesto, pero esta es nuestra identificación. Y desde aquí es donde tenemos que partir. Por eso es que es fundamental llegar al tomador de decisiones que se ha identificado con el ego. Soy yo aún el tomador de decisiones, soy yo la mente que está eligiendo al ego. No es que yo sea el ego literalmente, es que yo soy la mente que ha decidido identificarse con algo que no existe, con el ego. Entonces, cuando pueda tomar conciencia de esto, puedo volver al tomador de decisiones y darme cuenta, yo había tomado la decisión de identificarme con el ego porque le tengo terror a la respuesta que me dio Dios. Le tengo terror, así como en un comienzo no aceptamos la respuesta de Dios y preferimos el ego. Esto es lo que seguimos haciendo en cada momento. A cada momento del día, cada vez que tenemos miedo, inseguridad, intranquilidad o una sensación de haber sido tratado injustamente o una sensación de vulnerabilidad o victimismo, lo que estamos haciendo es elegir de nuevo al ego en lugar de la respuesta que nos dio nuestro Padre. Aún le tenemos mucha resistencia. Entonces, si bien creemos que nos cuesta perdonar a nuestros hermanos o las situaciones en este mundo porque creemos que son muy reales, el secreto del ego no es que yo no quiera perdonarlos a mis hermanos porque me quiera quedar con el odio. Es más allá de eso, no quiero perdonarlos porque pienso que si los perdono, voy a unirme a mi padre, y eso es lo que no quiero. Este es el miedo más profundo. Primero, creo que realmente me hicieron mucho daño y que es imperdonable. Y entonces esto es lo que tengo en mi idea, en mi consciente. Pero secretamente mi ego no les quiere perdonar, no porque me hayan hecho un daño real, sino porque si es que les perdono voy a recordar que soy uno con Dios. Y ese es mi mayor temor. Más allá de enfrentarme con mi propio odio, más allá de enfrentarme con mi propia culpa, el mayor temor que tengo es a enfrentarme con el amor de Dios, con esa presencia infinitamente benevolente y apacible. Ese es nuestro mayor terror. Entonces, esta resistencia al amor de Dios, a la perfecta paz de Dios, se ve reflejada en la resistencia que tenemos con Jesús y su curso. O los que estudian otros caminos, secretamente, por ejemplo, el budista le va a tener mucha resistencia al Buda o al mensaje del Buda. Quizás a un nivel consciente está muy entusiasmado con aprender los principios espirituales del budismo, pero una parte de sí va a tener mucho terror y horror a enfrentarse de lleno, a llegar inmediatamente a la iluminación, a llegar inmediatamente a esa cercanía plena con el Buda o con lo que represente el amor de Dios, el amor del Padre. Y para nosotros que somos estudiantes de un curso de milagros, nos pasa lo mismo. Por ahí ayer una hermanita me comentaba, me decía, eh, que había entrado en meditación y que había, después de haber estado en una situación conflictiva, había entrado en oración y había sentido que Jesús la acompañaba, pero le dio susto, le dio miedo. Y esto es algo natural, a todos no es que sea natural, es común. A todos nos va a pasar esto. Muy por lo general cuando estamos haciendo las lecciones del el curso del libro de ejercicios y en esos momentos donde nos pide que por las mañanas o por las noches guardemos unos minutos de silencio, nos vamos a asustar, nos vamos a distraer, vamos a pensar que hay muchas preocupaciones o distracciones o cosas que hacer, porque secretamente nos asusta la presencia de Jesús. Y sabemos, no es que nos asuste la presencia de Jesús en sí. Jesús es un concepto que representa el amor de Dios, representa la respuesta que nos dio Dios, representa al Espíritu Santo, representa el sistema de pensamiento correctivo. Es a esto a lo que le tenemos miedo, a la corrección. No le tengo tanto miedo a las figuras de mi sueño como el pánico que le tengo a la perfecta verdad de Dios, al principio de expiación que me dice, nunca hiciste nada, no eres pecador, no eres malvado, tus hermanos tampoco, todos siguen siendo el Santo Hijo de Dios unido al Padre. Esa es la idea a la que le tenemos más miedo. Y esto es lo que tenemos que tener de antemano para llegar a entender bien la práctica de este curso. Porque a veces uno va a decir, estoy haciendo todo lo que se me pide para examinar mi ego y elegir a Jesús, ¿por qué persiste el miedo? Y es ahí cuando nos recomienda Jesús no subestimar la resistencia que le tenemos a la simple verdad, no subestimar primero la culpa inconsciente, que es lo que refuerza la idea de separación. Tenemos que tener de antemano
visto esto, al menos teóricamente, al menos tenemos que mantenerlo en la mente de voy a tener mucha resistencia cuando me enfrente a esta perfecta paz, cuando llegue en meditación o en oración a esta quietud, me va a asustar. No, no tiene por qué ser así, pero es muy probable que me asuste porque estoy muy identificado con la individualidad. Cuando yo aproximo mi identificación de la individualidad hacia la perfecta unidad de Dios, pienso que voy a desaparecer, que voy a morir. Si quiero ser la individualidad y la individualidad no existe en la perfecta unidad, entonces voy a tener la sensación de desaparecer, de morir, de ser destruido, porque esta es mi identificación. Esto es lo que tenemos que tener claro. Por mucho que yo me sepa al derecho y al revés un curso de milagros, me sepa todos los principios, me haya hecho todas las lecciones, tengo que entender que dentro de mi mente es muy probable que todavía quede mucha resistencia. No hay que subestimarla. Tampoco hay que justificarla ni tenerle miedo, simplemente observarla y tener en cuenta, le tengo mucha resistencia al amor de Dios. No quiero perdonar a mi hermano, no porque me cueste, porque no quiero, porque pienso que perdonándolo a él me voy a perdonar a mí secretamente. Esto lo pasa más profundamente. Primero el ego nos hace creer que si yo perdono a mi hermano, yo voy a ser el culpable, porque o el uno o el otro, alguien tiene que tener la culpa. Realmente hubo un pecado y realmente alguien tiene que ser el responsable de este pecado, por lo tanto el pecador, el culpable. Entonces, si yo absuelvo a mi hermano de su culpa, tendría que ser yo el culpable. Esto es lo que nos hace creer el ego. Pero el plan más siniestro que está más debajo, más en el inconsciente de esto es el ego cree que si yo perdono a mi hermano, me voy a perdonar a mí, voy a deshacer la culpa inconsciente y me voy a enfrentar a la perfecta unicidad de Dios, donde me voy a perder y unir ahí eternamente. Y de hecho ya estoy ahí eternamente. Entonces el mayor terror de mi ego, y hablamos del ego en tercera persona para entender el sistema de pensamiento que nosotros mismos nos hemos inventado. El mayor terror del ego no es a mirar la culpa inconsciente, es a mirar al Cristo en mí. El mayor terror del ego es a mirar el Cristo porque el Cristo es uno con su Padre. Si yo perdono, primero, estos son los niveles de miedo. No quiero perdonar a mi hermano porque tengo rabia. Luego, más profundo que eso, no quiero perdonar a mi hermano no solo porque creo que me hizo daño, sino que porque creo que si lo perdono a él, yo tendría que asumir la responsabilidad de tal pecado. Entonces no quiero ver mi culpa y la quiero proyectar en él. Y más abajo, en otro nivel, mi ego me dice, "Mm, mi ego sabe que si yo perdono a mi hermano, yo voy a deshacer mi propia culpa inconsciente y voy a despertar. Por lo tanto, mi ego, que es la idea de individualidad, de estar dormido en el sueño, no quiere que yo despierte. No es que el ego me controle, no es que el ego sea una voz aparte de mí, no es que el ego me persuada, no es que el ego tenga manejo, control sobre mí. Yo soy esa voz del ego, no literalmente, no realmente, pero soy yo el que la inventó y el que la eligió, el que aún la sigue eligiendo, el que aún la sigue sosteniendo, manteniendo y protegiendo. Entonces el ego no es algo que se inventó solo y ahora me controla. El ego es mi parte desquiciada, ilusoria, que quiere ser especial y separado de mi padre y no quiere volver a despertar y recordar que siempre he sido uno con él. Entonces, esto es lo que tengo que entender. Nuevamente, hablamos del ego en tercera persona para entender su sistema de pensamiento, pero tengo que entender que soy yo el que está tomando las decisiones del ego, no el ego por mí. Soy yo el que elige identificarse con el especialismo, con la separación. Soy yo como tomador de decisiones, como mente, el que le tiene terror y pánico a la perfecta paz y unidad de Dios. Y muchas veces uno va a decir, yo no le tengo miedo a la paz, yo realmente quiero estar en paz. Entonces Jesús nos dice, te estás mintiendo. Si quisieras la paz, si realmente la desearas, la tendrías. Entonces, nuevamente, hay que recordar que Jesús es una presencia infinitamente paciente, amable y bondadosa. No nos está juzgando, no nos lo está sacando en cara, no nos está reprochando. Simplemente Jesús quiere que observemos honestamente nuestro sistema de pensamiento para corregirlo de una manera tranquila, serena y dulce. No hay necesidad de castigo, de tormento, de ataque, de nada. Simplemente decir, estás equivocado y puedes ser corregido. Y no se te va a castigar por haber estado equivocado, porque tu equivocación no ha tenido efectos reales, no ha sido un pecado. Simplemente te tomaste en serio algo que no existía, algo imposible. Ese fue tu único error.
que te ha llevado a la desdicha, que te ha llevado al sufrimiento y a la depresión, a la culpa inmensa y luego al odio. Nada de eso es real, porque de partida la idea que te tomaste en serio no era real. Al creértela real, tuviste la sensación de tener culpa, tuviste la sensación de tener odio, tuviste sensaciones ilusorias. Todo eso ocurrió dentro de un mundo que no existe. Primero dentro de tu mundo interior, del ego, del sistema de pensamiento, del sueño oculto, que no existe. Y luego lo proyectaste aparentemente afuera, pero el afuera tampoco existe. Las ideas no abandonan su fuente. Entonces, jamás cometiste pecado. Esto es lo que nos dice el Espíritu Santo. Jamás hiciste nada grave. Tu única equivocación fue tomarte en serio una diminuta locada idea. Olvidaste reírte de un chiste tonto. Eso fue todo lo que pasó. No pasó a mayores, no fue algo grave, no fue algo tremendo. No traicionaste a tu padre, no te crucificaste, no hiciste nada. Nada, absolutamente nada. Pero puesto que te lo has tomado muy, muy en serio y has depositado mucha fe, devoción y lealtad a un sistema de pensamiento horrible, ilusorio, por supuesto, pero horrible, entonces es desde ahí, desde donde nos toma Jesús y nos conduce dulcemente hasta un sueño feliz. Y luego, más allá de él, el último paso lo da el Padre, que nos regresa a la conciencia del conocimiento, al conocimiento que de hecho está más allá de ser consciente de cualquier cosa. Entonces, si tenemos de antemano que vamos a tener mucha resistencia reforzada por la culpa inconsciente y luego esta culpa inconsciente reforzada por el victimismo, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. De por sí voy a experimentar como que me cuesta perdonar. Jesús viene y me dice, es tremendamente fácil perdonar, ni siquiera lo tienes que hacer tú, deja que yo lo haga. Tú solo hazte a un lado. No nos está echando a patada Jesús, nos está tomando dulcemente con su mano cálida, con su mano fuerte y protectora y segura, y nos dice, tú tranquilo, tú no tienes que hacer nada, simplemente poner atención, observar y seguirme. Esto es lo que nos diría Jesús. Y yo te llevo. Jesús con su fortaleza nos lleva. Esto es toda una metáfora. No existe el cuerpo de Jesús ni su mano. No tiene una mano con dedos, ni cálida, ni nada de eso. Esta es la metáfora para entender que vamos acompañados por una presencia infinitamente amorosa. Una presencia que no posee ningún juicio de condena ni ataque. Tiene un solo juicio y ese juicio es, el Hijo de Dios es santo, no ha cometido pecado y jamás se separó de su Padre bondadoso que lo ama y lo sigue esperando. En realidad no es que Dios nos espere, esto también es una metáfora. Como sabemos, no estamos realmente aquí. Así que cuando tenemos de antemano toda la resistencia que vamos a tener para perdonar a nuestros hermanos, porque secretamente es la resistencia que tengo para volver a unirme a mi Padre, que sabemos, es una metáfora, es recordar que ya he estado unido a mi Padre. Tengo miedo a despertar, tengo miedo a esa perfecta paz. Entonces no debo subestimar ese miedo y nuevamente uno va a decir, yo no le tengo miedo a la paz, yo quiero la paz, pero si la quisiera la tendría, como nos dice la lección 185, que de hecho la vamos a citar el primer párrafo. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Aquí está la lección 185. Deseo la paz de Dios. Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de todo corazón lo es todo. Si pudieras decirlas de verdad, aunque solo fuese por un instante, nunca más volverías a sentir pesar alguno, en ningún lugar o momento. Recobrarías plena conciencia del cielo, el recuerdo de Dios quedaría completamente reinstaurado y reconocerías plenamente la resurrección de toda la creación. No hay nadie que pueda decir estas palabras de todo corazón y no curarse. Entonces decirlas de todo corazón quiere decir primero examinar toda la resistencia que tengo y luego votar esta resistencia. Yo no puedo llegar y decir, yo no tengo resistencia a la paz, yo quiero la paz, pero todavía no la experimento. Este es un tema que hemos tocado muchas veces. Yo no puedo decir yo quiero perdonar y me cuesta. Eso es una mentira. Hasta que entendamos que eso es una mentira, no vamos a poder tener la madurez espiritual que nos pide Jesús en este curso.
Si todavía yo creo que me cuesta perdonar, todavía me estoy mintiendo. Esto no es un pecado, no se me va a castigar por mentirme. Pero si yo puedo hacerme cargo de mis mentiras, de que estoy autoengañándome, voy a poder salir más fácil de esto. Si simplemente soy honesto y digo, no me cuesta perdonar, lo que pasa es que no quiero perdonar porque secretamente creo que no me conviene perdonar. Cuando puedas declarar esto abiertamente y sin culpa alguna, sin justificarlo tampoco, sin protegerlo y sin condenarme por ello, pero cuando pueda ver esto honestamente, y solo basta querer verlo para poder verlo, cuando yo pueda ver que no quiero perdonar, porque siento que si primeramente pienso que si perdono a mis hermanos, yo voy a ser el culpable, o el uno o el otro, alguien tiene que ser culpable, si no es mi hermano, voy a ser yo. Entonces, por eso es que quiero que él sea el culpable y quiero mantener mi odio y mi rechazo secretamente más abajo de esta creencia que nos inventamos nosotros mismos, que la inventamos para proteger la creencia más oculta. La creencia más oculta es, si perdono a mi hermano, voy a deshacer mi culpa inconsciente. Si yo observo mi culpa inconsciente en mi mente y me doy cuenta de que no es verdad, va a desaparecer. Nunca estuvo ahí realmente, me voy a dar cuenta de que nunca estuvo y voy a despertar en el amor de Dios. Y este es el mayor terror de mi ego. Esta es la resistencia a la simple verdad, a la simple paz. No es que me resista porque el mundo es difícil, porque el mundo me influye, porque el mundo me miente, el mundo no me hace nada. El mundo yo me lo inventé. Nadie ahí me miente, nadie me controla, nadie me manipula, nadie me hace nada. Yo soy el soñador del sueño, yo soy el que lo está soñando. De hecho, hay un párrafo muy citado del héroe del sueño, que lo vamos a buscar por aquí. La sección octava, capítulo 27. El secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. No importa cuál sea la forma del ataque, eso sigue siendo verdad. No importa quién desempeñe el papel de enemigo y quién el de agresor, eso sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas, eso sigue siendo verdad. Cuando repite esto, sigue siendo verdad, se refiere a que el secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas, eso sigue siendo verdad, pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieras que eres tú el que las está soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean, no podrían tener efectos sobre ti a no ser que te dieras cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Así que yo soy el responsable, no es que sea el responsable ahora mismo de todo lo que hagan mis hermanos. Primeramente como una solamente nos inventamos todo el guión, pero ahora de lo que sí soy responsable es de si tomármelo en serio junto con el ego o reírme tiernamente de él junto con Jesús. De esto sí soy responsable o de mantener mi resistencia o de soltarla y aceptar que Jesús tiene la verdad y que yo he estado tremendamente equivocado. Esta línea del capítulo 10, Jesús nos dice, Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado tremendamente equivocado. Y de hecho lo dice al revés, dice, eh, Hijo de Dios, has estado muy equivocado, pero con todo no has pecado. Entonces la única equivocación es tomarnos en serio la diminuta locada idea y de ahí que tenemos tanta resistencia, porque queremos que siga siendo real algo que no es real, deseamos seguir siendo especiales y no lo somos. Jesús nos dice, no eres especial en absoluto, ningún hijo de Dios es especial. No eres original, no eres único, no tienes estilo, no tienes ni virtudes ni defectos, no tienes cuerpo, no tienes una personalidad, no eres nada de lo que tú crees ser, pero lo que realmente eres sobrepasa infinitamente todo lo que tú crees ser. Lo que tú realmente eres es el Hijo de Dios, igual a su Padre. Eres parte de ese amor de Dios, la extensión del amor del Padre, la creación de un Padre infinitamente benevolente, amoroso y tierno. Esto sí eres, esto es lo que nos diría el Espíritu Santo, esto sí somos nosotros.
eso que no se puede explicar con palabras, que a lo más ponemos muchas palabras bonitas para intentar explicar algo que sobrepasa una felicidad y un gozo, una paz inmensa que jamás se va a poder describir ni con los símbolos más bonitos. Eso sí somos. Entonces, puesto que quiero seguir aparentando que soy un ser especial, que tengo un cuerpo, algo visible, de hecho, al comienzo de esta misma sección dice, el cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él no hay sueño, ni él existe sin el sueño en el que actúa como si fuera una persona digna de ser vista y creída. Ocupa el lugar central de cada sueño en el que narra la historia de concebido por otros, cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino a un mundo externo al cuerpo, cómo vive por un corto tiempo hasta que muere para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos que, al igual que él, también mueren. Entonces, esto es lo que preferimos. Preferimos ser un saco de huesos que finalmente va a ser polvo y agua. Esto es lo que prefiero ser antes de ser lo que me dice Jesús, que me dice, tú eres el Santo Hijo de Dios, eres el Cristo, eres uno con tu Padre. De aquí viene nuestra mayor resistencia. Prefiero ser lo horrible que creo ser prefiero ser esta pequeñez del ego y luego disfrazarla de grandiosidad y creer que puedo ser visto y que tengo que ser creído y visto. Creo que tengo que mantener una personalidad, mantener un rol, mantener un personaje, que tengo que tener seguidores, que tengo que tener gente que me quiera, que me estime, que cuando este cuerpo se haga polvo me recuerde por el personaje que era. Esto prefiero antes de estar ya seguro y a salvo en el amor de Dios, en el eterno amor de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Jesús no se está burlando de nosotros. En alguna parte nos dice que preferimos esta parodia del Hijo de Dios antes de ser el Hijo de Dios. Lo que tenemos que entender es que Jesús no nos está atacando, no nos está juzgando nuevamente, porque es muy fácil caer en la tentación de sentirnos criticados y juzgados. Sí, me gusta mi cuerpo, pero ¿por qué me ataca Jesús? Y Jesús no me ataca. Jesús me dice, observa lo que tú estás eligiendo la nada. No vas a recibir condena ni castigo por tu elección errada, pero observa también que no te ha traído paz ni felicidad, que has intentado buscar la salvación donde no está y has fracasado una y otra vez. Entonces, cuando quieras abandonar tus resistencias y tus especialismos y quieras por fin aceptar y desear la paz de Dios de tu corazón, de todo corazón, entonces vas a ser feliz. Jesús nos está enseñando a relacionar el ego con el odio, la culpa, la depresión y la infelicidad, y a relacionarlo a Él con la paz de Dios, con una perfecta calma y tranquilidad. Y también nos está enseñando a relacionar que el ego no es lo que deseamos y su amor sí es lo que deseamos, el amor de Jesús o el amor del Espíritu Santo, eso sí es lo que deseamos. Muy en lo profundo, una parte de nosotros, por supuesto, que sí desea el amor de Dios, pero luego están las capas de especialismo, esto lo hemos revisado algunas veces anteriormente. Está el deseo de ser especial, de estar separado de Dios, de tomarse en serio la diminuta locada idea, verlo como un pecado, luego está la culpa inconsciente, luego está el odio, el victimismo, y luego está el especialismo espiritual, donde digo, no, yo no tengo odio, yo amo a todos mis hermanitos. Secretamente sí tengo odio y secretamente tengo mucha culpa y secretamente quiero tener culpa porque quiero estar separado de mi Padre. Cuando podamos ver todo esto sin acobardarnos, cuando puedas ver los cimientos de tu sistema de pensamiento, nos dice Jesús, sin acobardarte podrás ahí mismo ver los cimientos del Espíritu Santo. Esta es la salvación, esto es el despertar, esto es simplemente observar que tengo mucha resistencia a la simple verdad y poder soltarla de una vez por todas. Quizás no la voy a soltar toda de una. Podría, y de hecho Jesús nos dice, podría soltar toda la resistencia hoy mismo y despertar. Esto también nos decía Kenneth Wapnick. Podríamos, pero lo que tenemos que entender es que no se nos va a tomar de un tirón y llevar hasta el cielo abruptamente. Lo que se nos va a ofrecer primero es un sueño feliz. Lenta, delicadamente vamos a ir desvaneciendo la culpa inconsciente. Recordemos, estoy tan aferrado a mi individualidad y mi especialismo, aunque lo niegue después y diga, no, si yo no me creo mi personaje, bueno, estamos secretamente muy aferrados y esto es lo que estamos examinando honestamente. Cuando pueda ver lo aferrado que estoy, me voy a dar cuenta de que junto con
con esa atracción a la individualidad, hay un pánico, una resistencia horrible, se siente algo pésimo. Bueno, tenemos esta resistencia a la paz de Dios, al amor de Dios, y esto es lo que tenemos que ver. No la tenemos que negar sin antes verla. No podemos pasar por alto esta resistencia sin antes examinarla. Pasa lo mismo con la culpa inconsciente. Yo no puedo llegar y simplemente decir el Hijo de Dios no tiene culpa, no tiene ego, porque yo sí creo tener ego. El ego no existe. Pero si yo no tengo perfecta paz, es porque todavía creo que hay un ego en mi mente. No lo he deshecho. Y solo se puede deshacer lo que es mentira, lo que es ilusorio. Estamos deshaciendo ilusiones. No estamos deshaciendo un ego real. Estamos deshaciendo nuestra creencia de que existe un ego. Al observar todo esto con calma, vamos a tener, como nos decía Kenneth Wapnick, un respeto sano por el ego. No es que esto no es literal, se refiere a que vamos a más o menos tener de antemano que voy a tener muchos ataques de odio, mucha resistencia a perdonar, porque tengo mucha resistencia a esa paz. Estoy muy identificado con el especialismo y la individualidad, la diferencia y la separación. Estoy muy identificado, más de lo que alcanzo a ver, pero cuando me disponga a verlo, lo voy a poder ver junto con Jesús para poder ir deshaciéndolo, para poder ir perdonando, llevar a la práctica el perdón que me ofrece este curso e ir deshaciendo todas las capas de especialismo, las capas de odio y de culpa inconsciente. Recordemos, todos los miedos provienen de esta misma culpa inconsciente. Entonces, con la práctica, en la medida en que se va desvaneciendo, vamos a ir viendo, es como que se fuese iluminando más el mapa de todo el sistema de pensamiento del ego. Es gigantesco el mapa del sistema de pensamiento del ego, pero tenemos una pequeñita lámpara que alumbra unos tantos metros. Queda mucho que está en las penumbras, que no podemos ver, muchas capas de especialismo, de odio, de victimismo, de especialismo espiritual, muchas cosas que no alcanzamos a ver, pero en la medida en que vayamos avanzando junto con Jesús, esta luz se va incrementando y vamos viendo todo lo que todavía no veíamos de las capas más profundas de culpa inconsciente. Entonces vamos teniendo una vista más panorámica y esto es lo que finalmente hace que la práctica del perdón sea más automática, más rápida. El poder de antemano darnos cuenta de que queda mucho que no alcanzo a ver, pero estoy dispuesto a verlo. Queda mucho de mi especialismo, de mi odio y de mi culpa inconsciente que yo no alcanzo a ser consciente, pero al menos sé que está ahí. Al menos sé que quizás en cualquier momento me venga un ataque de pánico o de preocupación o de depresión o de odio o de sentirme tratado injustamente o de culpa. Voy a tener consciente que en cualquier momento me va a venir esta ansiedad. Al menos ya no me va a sorprender. No lo voy a ver como algo nuevo, simplemente me voy a dar cuenta, esto es parte del mapa que estaba en penumbras que yo no alcanzaba a ver, que ahora está saliendo a la superficie. Ahora junto con Jesús, juntos tenemos la lámpara que va a desvanecer las ilusiones. Ahora junto con Jesús estoy alumbrando un poco más el mapa que ya estaba. Todo lo demás estaba oscuro, pero estaba ahí enterrado en el inconsciente. Al menos si yo tengo teóricamente de antemano esto considerado, tengo mucha resistencia a la paz de Dios y al mensaje eterno de Jesús. Tengo mucha culpa inconsciente que deshacer. Nuevamente, esta cita que siempre citamos del el alumno feliz, capítulo 14, sección segunda. El alumno feliz. El Espíritu Santo necesita un alumno feliz en quien su misión pueda llevarse a cabo felizmente. Tú que eres tan partidario de la aflicción, debes reconocer en primer lugar que eres infeliz y desdichado. El Espíritu Santo no puede enseñar sin este contraste, pues tú crees que la aflicción es felicidad. Esto te ha confundido tanto que te has empeñado en aprender a hacer lo que nunca podrás hacer, creyendo que si no aprendes a hacerlo no serás feliz. Entonces, tengo que tener de antemano que me queda mucha culpa inconsciente, mucha resistencia y mucho miedo. Tengo que entender de antemano. Y esto me va a llevar a hacer el camino fácil, porque cuando de repente vengan estos ataques de no perdón, estos ataques de rencor, de resentimiento, de rechazo, de culpa, voy a tener considerado, Jesús me advirtió que esto pasaría, entonces no me voy a preocupar porque voy junto con él.
Esto es lo que hace mucho más llevadero este camino del verdadero perdón. Ir en todo momento con Jesús y con el recuerdo de que en cualquier momento va a salir a flote esta culpa inconsciente. En cualquier momento voy a volver a proyectar mi culpa allá afuera y voy a sentir odio. Y entonces voy a decir, pero ¿por qué odio a mi hija o a mi hijo? Se supone que le amo. ¿Por qué tengo esta sensación de querer matarle? Entonces Jesús ahí me va a decir, eso ya estaba enterrado en el inconsciente, ahora lo estás haciendo consciente. Y no te alarmes, no te sientas culpable, tampoco lo justifiques, simplemente míralo conmigo. Esto es lo que nos dice Jesús. Mira todo el odio, las ganas de asesinar al presidente, a los políticos, a los carabineros, a los policías, a tu jefe, a tu papá, a tu mamá, a ti mismo, a tu pareja, al vecino, al perro que ladra, a todos. Mira tu instinto asesino. No lo sostengas, no lo justifiques, pero míralo. No lo encubras, no lo espiritualices, no te sientas culpable, no te ataques, no salgas arrancando, no te distraigas, quédate mirándolo. Pero mira atentamente y juntos tenemos la lámpara que desvanece esta ilusión. Juntos con Jesús, con el Espíritu Santo, con el nombre que queramos ponerle, con el sistema de pensamiento correctivo, vamos a darnos cuenta que este odio o este pensamiento de ataque y asesinato provenía de mi culpa inconsciente que la estaba proyectando. Y esta culpa inconsciente provenía de yo haberme tomado en serio la diminuta locada idea que quería que fuese seria, quería que algo imposible ocurriese de verdad, pero es imposible. Entonces, saber toda la teoría de un curso de milagros es conveniente para llevarlo a la práctica, pero si yo no lo llevo a la práctica no me va a servir de nada toda la teoría. Si yo no llevo a la práctica lo de poder hacerme a un lado, lo de entender que sí tengo mucha resistencia, pero soltarla, si yo no la puedo soltar, y sí puedo. Si yo no la quiero soltar, jamás voy a entender qué está ocurriendo más allá de esta resistencia. Voy a seguir identificado con mi personaje, voy a engrandecer a este personaje, voy a adornar a este personaje, voy a desear que sea recordado cuando se muera este personaje, voy a tener todos estos deseos de especialismo y voy a pensar que soy feliz así, pero va a llegar un momento, un día que voy a despertar con el corazón amargo, apretado, y no voy a saber de dónde proviene esto. Y ahí Jesús me dice, con todo tu especialismo y grandiosidad estás alimentando la misma culpa inconsciente, porque todo tu especialismo y la grandiosidad están para ocultar, mas no desvanecer la culpa inconsciente. Las defensas dan lugar a lo que defienden. Por lo tanto, todo tu odio hacia el mundo o todo tu deseo del mundo, de tus juguetes, están simplemente para no ver la culpa en el inconsciente. Están para no ver tu resistencia al amor del Padre. Entonces, esto es todo lo que tenemos que hacer. Ser honestos, ser objetivos, ser maduros. De una vez por todas, pararnos en este mundo y decir, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi propósito? ¿Realmente quiero despertar en el amor de Dios? ¿O quiero seguir sustentando mi ego, mi especialismo y mi victimismo y mi culpa inconsciente y mi creencia en la separación? Y ver esto no quiere decir atacarme, no quiere decir juzgarme. Eso lo ha inventado el ego. El ego ha inventado la idea de pecado y que tiene que ser castigado. Entonces, si lo hago junto con Jesús, Jesús no me va a llevar directamente al cielo. Me va a decir, primero vamos a hacer un viaje donde juntos miremos todo el infierno que está en tu mente para poder deshacerlo y darnos cuenta de que tal infierno no existía, pero tenemos que verlo. Tienes que ver lo que tú estás eligiendo y hacerte cargo. Hacerte cargo no quiere decir condenarte, culparte, no quiere decir agobiarte, simplemente decir, yo he elegido esto y si me doy cuenta de que he elegido esto, voy a retomar mi poder de elección. Es decir, si el ego se elige solo en mi mente, ¿cómo yo voy a poder elegir al Espíritu Santo si el ego me está controlando? Esto es lo que viene a decirnos Jesús con este curso. El ego no te controla, tú controlas al ego. Tú eres el ego. No eres literalmente el ego, pero es tú, es el sistema de pensamiento que tú te inventaste. Y nuevamente nos lo dice de una forma tremendamente amable, apacible y bondadosa, con un cariño y una consideración inmensa. Esto es lo que siempre tenemos que recordar, lo que siempre repito, imaginar que Jesús está al lado de nosotros, acariciándonos la espalda y dándonos un besito tierno en la mejilla, dándonos un abrazo de osito cariñosito. Esto es lo que está haciendo Jesús en todo momento. No nos va a obligar, no nos va a presionar, no nos va a culpar, no nos va a mirar feo.
Jamás nos va a ver separado de sí mismo y separados del Padre. Jesús todo lo que quiere es que seamos honestos en examinar para que pronto podamos despertar, para que examinemos no por qué me cuesta perdonar, sino porque no quiero perdonar. No quiero perdonar porque primero pienso que perdonando yo voy a ser el culpable, o el uno del otro, alguien tiene que ser el culpable. Pero más profundamente, mi real intención de no perdonar es no deshacer la culpa en el inconsciente. Quiero mantenerla. Quiero mantenerla porque si la mantengo, mantengo la idea de pecado y mantengo la idea de separación y mantengo mi especialismo, mantengo mi yo individual que puedo inventar y crear, entre comillas, porque no es una creación real. Puedo crear, según el ego, todo un universo separado de Dios. Y mírame, Dios, lo que yo logré sin ti. Logré derrotarte, logré ir más allá de tu perfecta unicidad y ahora yo soy la separación. Mírame, lo he logrado, he triunfado, he logrado lo imposible. Y entonces Dios no ve eso porque es imposible. Y Jesús se ríe tiernamente y nos dice, es imposible, no ha ocurrido. ¿Prefieres quedarte con tu mundo de grandiosidad falsa que esconde tu pequeñez, tu mundo imposible, o de una vez por todas que eres la simple verdad? Entonces, todo este camino es honestidad. O quiero la simple verdad o me resisto a ella. Y cuando me doy cuenta de que me resisto mucho a ella y no me condene por mi resistencia, esto es todo. Ya he dado un gran paso y de aquí en adelante este es el punto de no retorno, donde el perdón ya se hace prácticamente automático. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es, en esos momentos de crisis, cuando yo diga, quiero perdonar, pero me cuesta, tengo que al menos recordar, a ver si Jesús me dijo que no es que me cueste, es que no quiero. Entonces, ¿qué está pasando? Y también me dice que cuando quiera verlo, lo voy a ver. Entonces, ¿realmente será que no quiero ver mi negación a perdonar? ¿No quiero ver mi resistencia a la perfecta paz, a la simple verdad? Entonces, este cuestionarnos sin hacernos la víctima, sin culparnos y sin sostenerlo, simplemente mirarlo un poco más detenidamente, a dejar a un lado todas las distracciones del mundo, que no, realmente no son distracciones, yo las ocupo como distracciones para no ver en mi mente. Cuando pueda ver todo esto, y puedo verlo, solo lo que ocurre es, cuando quiera verlo, lo voy a poder ver. Este camino de honestidad va a dar un salto cuántico. Cuando quiera ver la verdad, va a estar ahí para mí. Ya está ahí para mí, pero no quiero verla. Esto es algo que hemos repetido muchas, muchas veces, y esta pregunta va a seguir surgiendo. ¿Por qué me cuesta perdonar? ¿Por qué me cuesta llegar a la verdad? Y de hecho vamos a leerla, creo que siempre vamos a estar leyendo las mismas citas. Después voy a ir innovando. Eh, Esto no tiene por qué ser así, cuarta sección, capítulo 4. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero que si escuchas la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Cuando yo pueda darme cuenta, eso es lo que quiero y no condenarme por ello, esto es todo. Ahí se terminó el viaje, se terminó el camino. Esto es el sueño feliz. El sueño feliz no es andar con una sonrisa todo el día. El sueño feliz es poder ver mi odio y no sostenerlo, no justificarlo, no seguir sustentándolo, no ocultarlo, y no culparme por él. Simplemente decir, sí, tengo odio, quiero odiar porque quiero esconder mi culpa inconsciente, pero quiero mantener la culpa inconsciente para decir que estoy separado. Quiero estar separado. Y es imposible estar separado, nos dice Jesús. Pero esto es lo que quiero, este es mi capricho absurdo. Prefiero mi capricho absurdo a la paz de Jesús. Cuando pueda ver esto y sin sostenerlo, sin justificarlo, sin ocultarlo, sin acobardarme, sin huir de mi mente, sin distraerme con más problemas allá afuera, cuando simplemente pueda reconocer y decir, odio a Dios, odio a Jesús, quiero tomar su libro y quemarlo y arrancar página por página, arrugarla y escupirla. Eso es lo que quiero secretamente. Cuando pueda ver esto, pueda ver mi gran resistencia a la perfecta unicidad de Dios y no condenarme por ello, no hacerlo real, no tomármelo en serio, simplemente verlo y no salir huyendo. Ver mi resistencia a Jesús y su mensaje, que nos viene a reflejar la resistencia que tenemos a la perfecta unicidad del Padre. Mirar eso, esto es lo único que nos pide Jesús, lo único que nos pide el Espíritu Santo. Se nos pide tan poco a cambio de tanto. No hay algo que nos pueda ofrecer más a cambio de tan poco, simplemente atención honesta.
mirar mi especialismo, observar, examinar honestamente. Recordemos, el no examinar honestamente el sistema de pensamiento del ego, las ilusiones, es nuestra manera de sustentarlas y protegerlas. Esto nos dice al comienzo de la dinámica del ego. El acobardarme para ver mi culpa inconsciente o mi odio, todo mi especialismo, el salir arrancando es una opción voluntaria y la hago con un propósito determinado. Quiero mantener mi yo especial. Prefiero mi yo especial, que es tremendamente horroroso, engrandecerlo, revestirlo de adornos y de logros. Prefiero quedarme con esto, que esconde una desdicha y una amargura inmensa, a simplemente ser humilde y decir, Dios me creó y me hizo tal como Él, a su semejanza, y sigo siendo tal como Dios me creó. Prefiero el horrible entramado de pequeñez, grandiosidad, angustia, orgullo, y todo el especialismo del ego, prefiero todo eso a la simple verdad, al simple amor. Uno decía Kenneth Wapnick, el amor es tremendamente simple, el ego es lo que es complejo. El ego se busca un entramado de disociaciones, defensas, todo un laberinto para esconder un secreto de algo que nunca ocurrió. Todo esto es el ego, y el amor ama. No se pregunta quién tiene que amar, no se pregunta por qué, simplemente ama. Entonces el amor es tremendamente simple. No se limita, no se divide, no se reparte más a unos que a otros. El amor ama. Si tú puedes recordar que eres el amor y simplemente amas, puedes recordar todo lo que realmente eres y lo que son tus hermanos. Pero a esto se llega con el perdón, con la práctica honesta del perdón, de examinar nuestra mente, hacernos a un lado y dejar que Jesús nos enseñe a perdonar y a deshacer todas las capas de odio, de especialismo, de culpa inconsciente y toda la resistencia a Dios. Isaru, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Mira, la cuestión es, en el tema este de que estamos haciendo consciente todo lo inconsciente, ¿no? Y que el exterior nos lo está mostrando y demás, cada vez vamos más profundo, más profundo. Entonces, a veces me surge una duda de no por mí en particular, pero lo he visto en personas y también en las películas, pues que hay recuerdos y situaciones dolorosas que se olvidan, ¿no? Que se sepultan, ¿no? Ujú. Que, que luego crece y no las recuerdas, a lo mejor situaciones de tu infancia o traumas sexuales con los padres o de maltrato, historias de estas, ¿no? Y entonces, para el tema de la paz de Dios y de deshacer al personaje, eso también se tiene que hacer consciente. Llega un momento, porque esas son situaciones que la persona reprime y la olvida por completo. Y eso, si no se hace consciente, no se perdona, o se puede conseguir la paz de Dios sin hacer eso consciente. Gracias. Sí, a veces es útil recordarlo, pero de todos modos se nos va a volver a presentar en el presente, porque la culpa que estamos deshaciendo es una sola, es la misma, creo que me separé de mi padre, me tomé esto en serio y me siento pecador. Entonces luego se proyectó en muchas situaciones a lo largo de cientos o miles de vidas, en millones de años, pero no es que yo tenga que recordar todos los traumas de todas las vidas que he tenido hasta ahora para poder perdonarlas. Ahora en el mismo presente se me está dando una nueva oportunidad para perdonar todo ese pasado, entre comillas, que en realidad no es un pasado, esto lo vamos a ir entendiendo, el tiempo no es lineal. Entonces, si yo perdono, simplemente me siento aquí a perdonar lo que estoy experimentando ahora, estoy perdonando todo lo del pasado. Estoy perdonando. Jesús nos dice en el curso, una sola relación que esté totalmente perdonada, estás perdonando a todas las relaciones con toda la afiliación. Esto, por supuesto, hay que entenderlo bien. No es que si yo perdone algo con mi hermano, lo perdone todo. Es muy probable que si yo creo que ya perdoné a mi hermano, me queda mucho todavía por perdonarle a él. Y si me queda mucho por perdonarle a él, me queda mucho por perdonarle a toda la afiliación. Entonces, no es necesario recordar conscientemente todos los sucesos traumáticos que he experimentado en mi niñez o en otras vidas. Eso no es necesario. Si yo simplemente me dedico a desde ahora en el presente perdonar todo lo que me aparezca, o si se me viene un recuerdo a la mente, también lo perdono.
pero mi función no es buscar y buscar en las memorias, en todos los recuerdos del pasado. Mi función es perdonar solo el presente, porque al presente va a llegar lo necesario que tenga que llegar, porque estoy todo el rato, si yo no he deshecho la culpa inconsciente, la voy a seguir proyectando en el presente. Así que es la misma culpa que la estoy proyectando una y otra vez. Si me dedico solo a perdonar el presente, finalmente voy a perdonar todas las memorias pasadas que ni siquiera existían. Muchas gracias, me has quitado ahí un peso porque de hecho hay otros maestros que sí que dicen que es que hay que traerlo todo al cociente y eso es un poco estresante porque dice, entonces voy a ponerme ahora a sacar. Muchas Pero gracias, Isa. no hay de qué. Bueno, si hicieras eso necesitarías más tiempo del que tienes. Voy a continuar leyendo un poquito más sobre esta sección. Esto no tiene por qué ser así. No obstante, eso es lo que quieres. Recordemos, quiero al ego, no quiero perdonar, quiero quedarme con mi resistencia antes de aceptar la simple verdad. No obstante, eso es lo que quieres. Por eso es por lo que luchas y por lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, si no con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su resistencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo depende de ti. Entonces lo del propósito que tenemos tiene que quedar muy claro. Examinar primero el propósito siniestro de mi ego. No responsabilizar al ego. Soy yo el que lo inventó y el que lo sigue sustentando. Entonces todo lo que tengo que hacer es simplemente tener esta pequeña dosis de buena voluntad, de honestidad y de fe en Jesús o en el Espíritu Santo. Simplemente disponerme. Si yo tengo un propósito claro, como nos dice al comienzo del manual para el maestro, la definición de quiénes son los maestros de Dios. El maestro de Dios es alguien que en algún momento o lugar ha decidido deliberadamente no ver los intereses de sus hermanos separados de los propios. Es alguien que ha decidido hacerse responsable y nunca más ser la víctima de sus hermanos. Y cada vez que se vea tentado a verse a sí mismo como tratado injustamente o como la víctima de sus hermanos, puede hacer un alto honesto y decir, por aquí no va. Si yo puedo hacer honestamente ese alto, y este alto no conlleva condenarme, no conlleva castigarme, no conlleva azotarme, simplemente decir, por aquí no va. Si yo pudiese decir eso cada momento que me vea tentado de ser tratado injustamente o de acusar a mis hermanos, si yo simplemente pudiese decir, por aquí no va, esto me traería gran descanso. Es lo mismo, en otras palabras, que decir, he estado equivocado, este es mi descanso. Estoy equivocado en culpar a mis hermanos, estoy equivocado en victimizarme con el mundo, estoy equivocado porque mi equivocación primero fue creer que yo era pecador o culpable, luego lo estoy proyectando a mis hermanos. Todo el mundo está haciendo lo mismo, pero si yo sé que no son culpables, les miraré con ternura, con bondad. Esto es lo que me va a hacer una mente o un corazón más blandito, más suavecito y más tierno. Mirar que todos mis hermanos se están atacando a sí mismos, todos se están odiando a sí mismos, pero siguen siendo la razón de la felicidad de mi padre. ¿Por qué no ser la razón de mi propia felicidad? La existencia de mi hermano, no su existencia como cuerpo, sino su existencia como Cristo. He ahí el Santo Cristo, el Santo Hijo de Dios, enfrente mío, como esta línea que he citado, cuando le pedimos a nuestro Padre, enséñame a ver al Santo Hijo de Dios, pues lo tengo enfrente de mí y no lo veo. Esto es lo que me va a llevar más allá de toda resistencia, todo plan siniestro de mi ego. Todo lo que me esforcé en inventar todo un sistema de pensamiento maquiavélico se va a caer a pedazos ante la dulce sonrisa de Jesús junto a la mía, cuando mi propósito es ver la inocencia del Cristo, ver la inocencia de mi hermano, ver mi propia inocencia reflejada en mi hermano, y no la voy a ver con los ojos físicos. No la voy a ver la inocencia en sus actos, en su comportamiento, no siempre. Pero sí la voy a ver cuando me disponga a ver más allá de sus actos, más allá de su comportamiento, pueda escuchar su petición de amor y responderla. Este es un tema fundamental que tiene que quedar muy claro. Hace unas clases toqué el tema de juntos o en absoluto, o voy con mi hermano o de ninguna otra manera. Esto es lo que va a vencer mi resistencia a mi padre, vencer mi resistencia a unirme a mi hermano.
tengo resistencia a unirme a mi hermano porque, nuevamente, y esto lo vamos a repasar muchas veces, primero creo que si lo perdono a él, yo tendría que ser el culpable. El ego me dice o el uno o el otro. Alguien es el pecador, alguien es el malo. Recordemos que partimos con una premisa falsa con el ego de hubo un asesinato, hubo un pecador y ahora tenemos que buscarlo. Y el ego nos dice, fuiste tú, pero yo te voy a ayudar, tranquilo. Vamos a esconder esta culpa y proyectarla. Esta es la respuesta, el plan que nos da el ego. Tú eres el culpable, pero no se lo vamos a contar a nadie. Simplemente vamos ahora a buscar otro culpable allá afuera. Y así tú te salvas. Esta es la falsa premisa con la que partimos con el ego. Soy pecador, soy culpable, me separé de Dios, asesiné a Dios. Y viene el ego con el amistoso ego y nos dice, tranquilo, yo te salvo. Sí, realmente cometiste un pecado, eso es imperdonable, pero vamos a hacer un trato. Vamos a negarlo en ti y proyectarlo. Ahora mira, tienes miles y miles de hermanos donde proyectar tu culpa. Y a cada uno de mis hermanos le inventa lo mismo. A mi hermano secretamente en el oído el ego le está diciendo, pero tú eres el culpable, tú realmente eres el asesino, pero tranquilo, yo te tengo la solución. Y a todos les da la misma solución. Entonces, por eso es que estamos atacándonos y odiándonos los unos a los otros. Y luego nos hacemos creer que nos amamos, pero secretamente estamos en tregua y la guerra persiste subyacentemente, porque secretamente todo el momento estoy pensando, mi hermano es malo, mi hermano es pecador, estoy convencido de que él lo asesinó. Y tengo que convencerme, porque si yo no me convenzo, tendría que yo ser el culpable. Entonces, puesto que he creído que mi hermano, he quitado de mi conciencia mi culpa inconsciente. La he quitado, la he vuelto inconsciente, valga la redundancia, y la he proyectado en mi hermano, estoy convencido seriamente de que él es el malo, de que él es el que me está tratando injustamente. Y tengo pruebas y testigos, pruebas tangibles, fehacientes de que él es el malo, él me está tratando injustamente. ¿Cómo no va a ser el malo si me ha golpeado, o me ha gritado, o le ha golpeado, gritado a mi hermano, a mi ser querido, o le ha estafado, o le ha robado? ¿Cómo no va a ser el malo? Entonces, esta es la idea que yo tengo. Realmente mi hermano es el malo, porque más profundamente pienso que yo realmente era el malo. Entonces, todas estas capas son las que nos ayuda Jesús a atravesar. Primero, darnos cuenta de que no quiero perdonar a mi hermano porque le odio, porque quiero que sea el culpable. Secretamente quiero que sea el culpable porque si él no es el culpable tendría que serlo yo y no quiero enfrentarme a mi culpa inconsciente, es horrible. Pero más secretamente mi ego dice, si tú perdonas a tu hermano, vas a deshacer tu culpa inconsciente, pero esto no nos lo dice el ego. El ego lo piensa para sí mismo, dice, si este perdona a su hermano, se va a perdonar a sí mismo y yo voy a desaparecer. Entonces no quiero desaparecer. Sigamos victimizándonos, sigamos sintiéndonos tratados injustamente. Este odio, esta victimización está reforzando la culpa. Y si la culpa es real, el especialismo va a perdurar eternamente. Esta es la idea de mi ego. Pero secretamente yo soy el ego, yo soy el que se ha autoengañado a tal punto de que luego me he disociado y lo he dejado tremendamente enterrado en el inconsciente. Mi deseo de realmente ser pecador, ser culpable, porque esto demuestra que realmente me separé de Dios. Y una vez más, y lo vamos a repetir 1000 veces, no me separé de Dios. Eso fue imposible. Esto es lo que me hice creer a mí mismo. Y por esto es que hablamos del ego en tercera persona. El ego no es una voz externa. El ego es la voz que yo mismo me inventé porque yo quise estar separado de Dios. No lo logré, pero pensé que lo logré. Y Jesús me viene a decir eso, no lo lograste. No lograste separarte de la perfecta bondad de tu Padre. No has dejado de ser el Santo Hijo de Dios. Esto es nuestro mayor temor y nuestra mayor resistencia. Ahora, toda esta resistencia se va a ver reflejada en el mundo con nuestro victimismo. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta que primero me cuesta perdonar a mi hermano porque creo que si lo perdono yo voy a ser el culpable. Pero más profundamente, en otro nivel, yo creo que si le perdono, me voy a perdonar a mí mismo, voy a deshacer mi culpa inconsciente y voy a despertar en la unidad de Dios y por ningún motivo quiero despertar en la unidad de Dios. Me he convencido a tal punto de que no me conviene esa perfecta paz, que creo que es mejor la desdicha y la culpa. Y luego negarla, porque siento horrible la culpa. Y negarla y proyectarla y sentir odio. Y luego me hago creer que mi odio es horrible y no lo quiero sentir y lo tapo con pensamientos positivos y espirituales. Esto es el especialismo espiritual.
Entonces, si quito, echo a un lado todo el especialismo espiritual, me voy a dar cuenta, soy un demonio lleno de odio. No es real, por supuesto, pero esto es lo que creo ser. Y cuando pueda ver todo mi odio sin acobardarme, voy a poder ver toda mi culpa inconsciente sin acobardarme. Y si lo hago, si puedo ver junto con Jesús mi culpa inconsciente, me voy a dar cuenta de que no era real. Y voy a despertar finalmente en el amor de Dios. El mayor temor de mi ego es a que yo me dé cuenta de que soy un tomador de decisiones, que tengo el poder de elegir y que puedo elegir en contra del ego y a favor del Espíritu Santo y despertar en el amor de Dios. Esto es lo que tengo que examinar. Esta es mi mayor resistencia. Mi mayor resistencia es a darme cuenta de que soy yo el tomador de decisiones y que en todo momento yo he elegido consciente y voluntariamente. Yo estaba eligiendo al ego. El ego, pero yo mismo me hago creer que mis hermanos eligen el sufrimiento por mí. Yo no puedo elegir la paz. Mira lo que me hacen mis hermanos. ¿Cómo yo voy a poder elegir si está pasando esto terrible, esto tremendo? Entonces esto es lo que nos dice Jesús. Sí puedes elegir, solo que le tienes resistencia a la simple verdad y puedes abandonarla cuando tú quieras. Entonces, este ejemplo que ponemos, somos un gatito huraño y salvaje que arranca de los cariños de Jesús. Si tan solo yo pudiese como gatito pequeño dejarme acariciar por Jesús, pues quizás a veces me da miedo esa presencia y a veces lo hacemos consciente. Nos da miedo la presencia de Jesús o del Espíritu Santo o del amor de Dios o del el Buda, el yo soy. Recordemos, aquí importan poco los nombres, pero a modo de estudio de un curso de milagros vamos a hablar de Jesús o del Espíritu Santo. Si yo puedo dejarme acariciar por el tierno amor de Jesús, y esto es una metáfora, si yo puedo dejar entrar su paz en mi mente para que reemplace el miedo y la resistencia que tengo por él mismo, esto me va a hacer un corazón muy bonito. Esto va a hacer de mí un maestro de Dios, un ministro de Dios, va a hacer de mí el representante, la manifestación del Espíritu Santo. Y esto finalmente va a ayudar a todos mis hermanos a despertar, porque voy a estar siendo el reflejo del Espíritu Santo aquí en el mundo, a través de mi paz y mi perdón. No es necesario que vaya por todo el mundo regalándole dinero a los pobres, haciendo actos de caridad. Si me nace hacerlo, no hay nada de malo, pero mi función no está ahí en lo físico, no está en las obras, no está en el comportamiento, no está en los actos. Mi única función es aprender a hacerme a un lado y dejar que Jesús me acaricie. Y yo como gatito huraño y salvaje, amansarme, dejarme amansar por su cariño, hasta ser dócil, tan dócil como lo es Jesús, tan puro y tierno como lo es Jesús. Y finalmente esto es lo que me va a llevar a despertar. El sueño feliz es dejarme acariciar por Jesús, darme cuenta que soy tremendamente salvaje y quiero salir arrancando de su cariño y no condenarme por ello. El no condenarme por ello me va a hacer tomar confianza con mi amigo Jesús y dejar que me acaricie, dejar que su paz inunde mi alma, mi corazón, mi mente. Recordemos, somos solo mente, todas estas son metáforas. Dejar que su amor inunde mi corazón, lo rebalse y llene el corazón de mis hermanos. Voy a hacer próximamente otra clase donde hablemos de las metáforas. Un curso de milagros está lleno de metáforas y yo también las voy a ocupar. Si vamos más allá de las metáforas, vamos a entender el mensaje de que finalmente el sistema de pensamiento correctivo en nuestra mente va a reemplazar el sistema de pensamiento errado. Esto es una manera técnica de decir que los cariños de Jesús me van a amansar cual gatito. Si alguien tiene preguntas hasta aquí puede hacerlas. Este es el capítulo 21, la introducción. De aquí hay una famosa cita que siempre la citaba Kenneth Wapnick. La proyección da lugar a la percepción. El mundo que ves se compone de aquello con lo que tú lo dotaste, nada más. Pero si bien no es nada más, tampoco es nada menos. Por ende, es importante para ti. Es el testimonio de tu estado mental, la imagen externa de una condición interna. Tal como el hombre piense, así percibirá. No trates, por lo tanto, de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de parecer acerca de él. La percepción es un resultado, no una causa. Por eso es por lo que el concepto de grados de dificultad
En los milagros no tiene sentido. Todo lo que se contempla a través de la visión es sano y santo. Aquí habla de la visión de Cristo. Nada que se perciba sin ella tiene significado, y donde no hay significado hay caos. La condenación es un juicio que emites acerca de ti mismo, y eso es lo que proyectas sobre el mundo. Si lo ves como algo condenado, lo único que verás es lo que tú has hecho para herir al Hijo de Dios. Si contemplas desastres y catástrofes, es que has tratado de crucificarlo. Si ves santidad y esperanza, es que te has unido a la voluntad de Dios para liberarlo. Estas son las únicas alternativas que tienes ante ti, y lo que veas dará testimonio de tu elección y te permitirá reconocer cuál de ellas elegiste. El mundo que ves tan solo te muestra cuánta dicha te has permitido ver en ti y aceptar como tuya. Y si ese es su significado, el poder de dar dicha tiene entonces que encontrarse en ti. Aquí habla claramente del sueño feliz. El sueño feliz no es que acaben las guerras, no es que acabe la pandemia, el sueño feliz no es que todos anden de la mano cantando en círculos con flores y a pie pelado. Eso no es el sueño feliz. El sueño feliz, podríamos recordar la definición del milagro, una de las definiciones que sale en el libro de ejercicios. El milagro no cambia ni crea nada realmente, simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Entonces, no es que si yo vea catástrofes y desastres en el mundo, yo estaré dormido. Alguien puede estar despierto y sigue viendo toda la catástrofe que está pasando en el mundo, pero ya no se la toma en serio, ya no se victimiza. Este es el sueño feliz. El sueño feliz es donde puedo ver el desastre, la catástrofe, los acontecimientos en el mundo y no victimizarme por ellos, no ocuparlos en favor del propósito del ego, de victimizarme y sustentar la culpa inconsciente, sino con el propósito del Espíritu Santo, que es deshacer la culpa inconsciente, el propósito de perdonar, el propósito de ver más allá de las ilusiones, el propósito de hacerme a un lado y dejar toda mi resistencia, todo lo que yo creo que es verdad y dejar que Jesús sea el que me muestre el camino, el que me indique, el que me diga qué es la verdad y qué es mentira. Así que aquí está la famosa frase que citaba siempre Kenneth Wapnick. No trates por lo tanto de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de parecer acerca de él. Entonces no tenemos que intentar hacer un mundo feliz en la forma, sino que en el contenido de mi mente. El mundo feliz es simplemente cuando puedo ver mi resistencia y no esconderla, no justificarla, no condenarme, verla simplemente. Ver mi resistencia es el sueño feliz, porque estoy viendo los cimientos del ego sin acobardarme. Ver mi resistencia sin acobardarme y sin tomarla como algo real, sin hacer real el error, es el sueño feliz. El sueño feliz es tomar todo a mi favor, es mirar todas las proyecciones de culpa que estoy haciendo en todo momento y no defenderlas, no defender mi victimismo y no culparme por él, pero poder verlo. Nuevamente, este es un mensaje que vamos a repetir muchas veces. Mirar el ego, y en esto se resume todo, mirarlo, honestamente. Si yo puedo mirar mi ego y no protegerlo, no justificarlo, no espiritualizarlo, no condenarme, no culparme, no atacar a alguien allá afuera, no atacar a mi ego, simplemente verlo, no victimizarme del ego, no decir es que por la culpa del ego yo estaría en paz, pero es mi ego. Cuando pueda hacerme totalmente responsable de mi ego y decir, sí, yo he elegido al ego porque quería, pero ya no es lo que quiero. Aquí se desvanece toda resistencia. Quería odiar a mi hermano, pero ya no es lo que quiero. Quería darle una corona de espinas, pero ahora todo lo que quiero es ofrecerle una blanca azucena del perdón, porque es a mí a quien se la estoy dando. Esto finalmente va a desvanecer el victimismo, va a desvanecer la culpa inconsciente, que es el gran sustento de la resistencia a la simple verdad. Entonces me voy a dar cuenta, en todo momento me estaba resistiendo a la simple verdad. Y cuando pueda ver que me estoy victimizando, todo lo que tengo que hacer es volver a mi mente junto con Jesús y pensar, bueno, si no le quiero perdonar y no le quiero perdonar. Si no le quiero perdonar, debe ser porque tengo mucha resistencia al amor de mi padre.
Le tengo mucho miedo a esa perfecta unicidad y esa perfecta calma. Le tengo mucho miedo a los tiernos cariños de Jesús y a amansarme junto con Él y dejarme acariciar. Ese es mi temor. Cuando pueda ver esto y no sustentarlo, no justificarlo, no condenarme, no hacer nada más que mirarlo, esto es, aquí, hasta aquí llegó el trabajo del Espíritu Santo. Hacernos responsables y honestos y de una vez por todas elegir de nuevo. Cuando yo pueda posicionarme en el tomador de decisiones y decir, la resistencia nace de mi mente. Yo estoy sosteniendo esta resistencia, es decir, yo me resisto. No es que mi ego se resista, no es que el ego me obligue a resistirme. Yo como tomador de decisiones, y siempre soy el tomador de decisiones siempre que esté soñando. En la verdad, en la realidad no hay un tomador de decisiones, pero no voy a despertar a esa realidad sin antes tomar decisiones. No voy a llegar al conocimiento sin antes aprender todas las dulces lecciones de perdón junto con Jesús y junto con todos mis hermanos, juntos o de ninguna manera, juntos o en absoluto. Entonces la práctica del perdón finalmente va a ser lo que derribe toda mi resistencia. Pero para perdonar tengo que observar mi resistencia y no sostenerla y decir simplemente sí, yo soy el que se está resistiendo y no me voy a condenar y no lo voy a hacer algo tremendo, no lo voy a ver como algo grave, como un pecado. Simplemente tengo que, y no es necesario aceptarlo con palabras, no es necesario contárselo a alguien allá afuera, ni siquiera es necesario pronunciarlo como palabras en mi mente. Es simplemente un reconocimiento honesto, es solo un reconocimiento honesto de pensar, sí, soy yo el que está haciendo todo esto a sí mismo, el que se está haciendo todo esto a sí mismo. Soy yo el que en todo momento se ha resistido a perdonar a mi hermano porque me había resistido a perdonarme a mí, porque quería estar separado. La culpa sustenta la separación y yo quería ser culpable porque quería estar separado. Y ahora me doy cuenta que ni la separación, ni el pecado, ni la culpa, ni el odio son reales, ni existen en absoluto. Ni mi cuerpo existe, ni el cuerpo de mis hermanos, ni este mundo, ni este universo, ni este libro con 1400 páginas, nada de esto existía. Esto es lo que finalmente vamos a entender cuando seamos honestos y digamos, sí, tengo resistencia. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es lo grave? Jesús nos dice, sí, tienes resistencia, pero ¿para qué te vas a agregar otra carga de culpa? ¿Para qué lo vas a hacer real? ¿Para qué lo vas a ver algo tremendo? Ahora que lo puedes ver, lo puedes soltar. Ahora que puedes ver tu resistencia a la simple verdad y tu aferración, tu devoción al ego, ahora puedes cambiar de parecer. Ahora puedes cambiar de maestro. Simplemente cambia de maestro. ¿Por qué hacer algo tan atadoso, como decimos aquí en Chile? ¿Para qué hacer tanto problema? Como diría Juan Gabriel. Entonces, ¿para qué hacer algo tremendo? Simplemente decir me equivoqué. Tanto costaría eso, nos diría Jesús. Tanto costaría aceptar que te has equivocado, que tú elegiste equivocadamente, pero que elegiste mal. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Un día pararnos honestamente en la vida con la madurez espiritual y decir, sí, lo hice mal. Me he enseñado horrible. No sé enseñarme paz. Ahora sé tú, Jesús, que me enseña. Esto es todo este nuestro descanso. Esto es soltar toda la resistencia, soltar la culpa, soltar el odio, el victimismo. Simplemente decir, me rindo, levanto las manos y digo, yo no sé. No me voy a condenar, no voy a ser castigado, no me voy a autoflagelar, no voy a hacer nada más. Simplemente mirarlo con una tierna sonrisa. No justificarlo, no sustentarlo, simplemente decir, me equivoqué, elegí mal. Esto es todo. Aquí se va toda la resistencia. Porque la resistencia se sustenta cuando digo, sí, elegí al ego, pero me siento culpable por elegir al ego. O a veces uno dice, sí, elegí al ego y no me voy a culpar. Y secretamente sí, me estoy culpando. Me estoy culpando y me estoy condenando. Me estoy crucificando. Entonces todo lo que tengo que hacer es, sí, elegí mal y me estoy culpando. Y todo lo ves con la tierna sonrisa de Jesús. Elegí mal, me estoy culpando, lo estoy negando, lo estoy proyectando, estoy odiando a mi hermano, luego me culpo por odiarlo, me siento horrible por culparme, lo escondo y digo que no me estoy culpando y estoy capas y capas de defensas de disociación y disociación. Todo lo que tengo que hacer es, sí, elegí mal y ya no quiero elegir mal, quiero elegir a Jesús. No ha pasado nada,
Mi ego no ha tenido efectos reales, no se ha perdido ni una sola nota del himno celestial. Esto es lo que hace de un curso de milagros algo tremendamente fácil y sencillo. Simplemente permitirme ser enseñado, estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a que Jesús tenga la razón y yo no. Porque a mi ego le encanta tener la razón. Le encanta tener la razón con respecto a que yo soy la víctima o que yo soy el victimario, que alguien allá afuera es el culpable o que yo soy el culpable, pero que tiene que haber un pecado. Entonces todo lo que queda es hacer reírme de lo tonto que es mi ego, de lo tonto que he sido yo al elegir al ego, pero con tonto no me refiero a burlarnos o condenarnos, simplemente reírnos tiernamente de algo ridículo, algo imposible, algo sin sentido. Es un chiste, simplemente es un chiste. Reírnos de ese chiste y no tomarnos en serio al ego, pero no esconderlo ni justificarlo, es lo que nos va a llevar a ser unos alumnos felices y experimentar un sueño feliz. Y finalmente vamos a desvanecer, deshacer toda la culpa inconsciente y como sabemos, el último paso lo da nuestro Padre, Dios mismo, y nos va a despertar nuevamente al conocimiento, donde nos damos cuenta nunca pasó nada. Todo lo que me decía Jesús era verdad. Yo era el que ponía resistencia porque tenía miedo a esta perfecta verdad y paz que voy a estar sintiendo cuando yo perdone a mi santo hermano. Entonces la práctica de perdonar a nuestros santos hermanos, y para nosotros no son santos, para nosotros son pecadores. Incluso si niego que creo en el pecado, si digo, no, yo no creo en el pecado, yo sé que nadie es culpable, pero si siento molestia, dolor o cansancio, cualquier falta de paz, es porque estoy condenando y atribuyéndole pecado a mis hermanos, porque antes lo hice conmigo y ahora estoy proyectando. Cuando pueda ser solo honesto y mirar más profundamente las capas de culpa inconsciente y mirar toda la resistencia y tener de antemano, voy a tener mucha resistencia. No es necesario, no tiene por qué ser así, pero es muy probable que me resista a perdonar. Es muy probable de que ponga tenaz resistencia a perdonar a mi hermano, a pesar de que yo mismo me hago creer que sí quiero perdonarlo. Esto es lo que nos dice Jesús. No te creas a ti mismo, ríndete, no sigas tú. Deja que yo lo haga, pero tú ponme atención. Mírame cómo yo juzgo a tu hermano, con la benevolencia de mi Padre. Y si tu hermano es el Cristo, al igual que yo, nos diría Jesús, es uno con el Padre. He ahí tu Padre. He ahí el amor del Padre en tu Hijo. Porque donde está el Hijo está el Padre. Ahí encuentras la unidad con tu fuente, al unirte con tu hermano. Es ahí cuando se derriban todas las resistencias. Puedo tener mucha resistencia, pero esa resistencia no va a tener peso ni sustento. Me voy a reír tiernamente de esa resistencia cuando esté dispuesto a ver inocencia en mi hermano, cuando esté dispuesto a perdonarle y perdonarle de todo corazón. No el falso perdón, no el perdón para destruir, no el perdón que hace real los pecados, el perdón que reconoce que los pecados no son reales y jamás lo han sido. Esto es todo lo que se requiere, honestidad, la diminuta, alocada idea no tiene peso sobre mí, no se ha perdido ninguna sola nota del himno celestial, no ha pasado nada, el Hijo nunca se separó del Padre. Todos estos conceptos van a tener lugar en mi conciencia cuando yo pueda observar honestamente, examinar honestamente mi ego y junto con Jesús dejarme acariciar e ir soltando de a poquito mi resistencia. Mi resistencia primero a perdonar a mis hermanos, mi resistencia a perdonarme a mí mismo y finalmente la resistencia que tengo a unirme a mi Padre, que como sabemos es recordar que ya he estado unido siempre a mi Padre y no existe otra opción que esa. Si preguntas las pueden hacer. El comienzo del capítulo 15, la primera sección, los dos usos del tiempo. En este primer párrafo hace unas preguntas muy lindas que nos van a llevar inmediatamente a lo que sería el sueño feliz. Y al el soltar toda resistencia, como gatitos huraños y salvajes, dejarnos acariciar por el tierno amor de Jesús, he aquí lo que nos propone este tierno amor de Jesús. ¿Puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase? Simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo. Y luego hay unas palabras muy similares en la lección 122 que las hemos citado anteriormente, pero
Todo esto lo vamos a ocupar de apoyo para ir recordando lo bonito que sería perdonar a nuestros hermanos y darnos cuenta de que si bien conscientemente queremos perdonarles, una parte de nosotros se resiste mucho. Esto es lo que va a ir haciéndole cariño a nuestro gatito huraño interior para ir soltando esta resistencia y realmente entender que si bien conscientemente queremos perdonar, una parte de nosotros no quiere. Lección 122. El perdón me ofrece todo lo que deseo. ¿Qué podrías desear que el perdón no pueda ofrecerte? ¿Deseas paz? El perdón te la ofrece. ¿Deseas ser feliz? Tener una mente serena, certeza de propósito y una sensación de belleza y de ser valioso que trasciende el mundo. ¿Deseas cuidados y seguridad y disponer siempre de calor de una protección segura? ¿Deseas una quietud que no pueda ser perturbada, una mansedumbre eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar, así como un descanso tan perfecto que nada jamás pueda interrumpirlo? El perdón te ofrece todo eso y más. Así que nuestra resistencia es voluntaria. Cuando queramos soltarla, vamos a experimentar esto que Jesús nos comenta en la lección 122. Una sensación de una paz imperturbable, de estar a salvo, seguro de que nada me falta, de que nada me puede dañar, total invulnerabilidad. Y esto es cierto y es nuestro estado natural, pero nunca lo vamos a llegar a experimentar mientras yo siga sustentando mi victimismo, mientras siga sustentando mi creencia de ser culpable, mi culpa inconsciente, y siga sustentando la resistencia que tengo a esto tan bonito que me ofrece Jesús, lo tan bonito que me ofrece el Espíritu Santo, un sistema de pensamiento correctivo a mi locura. Entonces, de a poquito nos vamos a ir identificando con este gato huraño y salvaje que sale corriendo y rajuña a las manos de Jesús. Entonces Jesús se ríe tiernamente, no recibe ningún daño. Él sabe que no tiene manos, ni brazos, ni cuerpo. Él es solo amor, un amor indañable, eternamente presente ahí. Entonces cada vez que nos queramos salir huyendo y arrancando de Jesús, su presencia va a seguir ahí mucho más cerca de lo que nosotros imaginamos, porque su presencia es la nuestra propia, nuestra real presencia. Recordemos, es como nuestro verdadero ser o nuestro yo superior recordándonos quiénes somos. Esto es todo, al menos así lo hemos aprendido algunos en algunos ámbitos de la nueva era. Tu yo superior te está guiando a despertar en Dios. A modo de un curso de milagros, Jesús te está acariciando, te está brindando una blanca azucena y retirando las coronas de espinas que tú le has puesto a todos tus hermanos y que te has puesto a ti mismo. Esto es lo que hace Jesús, es simplemente un símbolo, no hay tal Jesús, no existe, es una ilusión, es simplemente un símbolo de una presencia infinitamente amorosa que viene a representar el amor de nuestro Padre también, es el reflejo de este amor de Dios aquí en el mundo. Y esto es perdonar y esto es soltar la resistencia. Entonces, cuando hagamos esta relación íntima con el Espíritu Santo, con Jesús o con esa presencia de paz en nuestro interior, vamos a ir soltando esta resistencia. Y ahí nos vamos a explicar, por eso yo tenía tanta resistencia y miedo a meditar o a orar o a perdonar a mi hermano. No quería enfrentarme a esto porque estaba tan identificado con la individualidad que pensé que ante la presencia de Jesús me iba a fundir y a ser uno con Él, uno con el Cristo y luego uno con el Padre. Y está esto lo que le estoy temiendo. Y yo conscientemente quiero despertar a eso, quiero ser el Cristo. Pero lo que no he visto es cuánta resistencia estoy ocultando, cuán identificado aún estoy con el individualismo, con la separación, con la diferencia, con el especialismo. Cuando pueda ver cuán especial quiero ser y no condenarme por ello y darme cuenta que estoy viendo la punta del iceberg de mi especialismo, queda muchísimo especialismo más ahí en mi mente, reforzada con culpa inconsciente, luego reforzada con el victimismo y luego reforzada con más especialismo. Cuando pueda ver todo esto sin acobardarme, sin sostenerlo, sin justificarlo, sin condenarme y simplemente verlo junto con Jesús, de a poquitito esta resistencia se va a ir yendo y como gatitos nos vamos a ir dejando amansar por sus tiernos cariños. Quedan unos minutos más, así que voy a buscar unos párrafos para terminar y si alguien por ahora tiene alguna pregunta puede hacerla. Hay una aquí.
hay una lección muy bonita que de la segunda parte del libro de ejercicios que nos recuerda el amor que como el Cristo le tenemos, que el Cristo que somos le tenemos a nuestro Padre. Lección 225. Dios es mi Padre y su Hijo lo ama. Padre, no puedo sino corresponder a tu amor, pues dar es lo mismo que recibir, y tú me has dado todo tu amor. Tengo que corresponder a Él, pues quiero tener plena conciencia de que es mío, de que arde en mi mente y de que en su benéfica luz la mantiene inmaculada, amada, libre de miedo y con un porvenir en el que solo se puede perfilar paz. Cuán apacible es el camino por el que tu amoroso Hijo, por el que a tu amoroso Hijo se le conduce hasta ti. Este es el primer párrafo y luego nos habla Jesús. Hermano mío, ahora hallamos esa quietud. El camino está libre y despejado. Ahora lo recorremos juntos y en paz. Me has tendido la mano y yo nunca te abandonaré. Somos uno. Y es solo esta unicidad lo que buscamos a medida que damos los últimos pasos con los que concluye una jornada que nunca comenzó. Y así como le extendemos la mano a Jesús, su mano siempre ha estado extendida para nosotros, al servicio. Siempre su amorosa presencia ha estado ahí en nuestra mente, a acceso inmediato. Cuando nosotros hagamos esto mismo por nuestros hermanos y seamos la manifestación del Espíritu Santo o la manifestación de Jesús para con nuestros hermanos, vamos a hallar real libertad. Y todo rastro de resistencia, de absurda resistencia a este amor del Padre, no va a tener sentido, no va a tener peso, porque va a ser tal la atracción del amor de Dios que va a ser imposible no desearlo de todo corazón. Así que en ser simplemente una luz para nuestros hermanos a través de perdonarles, no obligarles a hacer nada, simplemente perdonarles. Y por supuesto a nivel de las formas, a veces nos vemos obligados a obligarles, especialmente cuando estamos educando a los niños, etcétera. Estamos hablando por ahora solo en el nivel del contenido. En el nivel del contenido no le exiges nada a tus hermanos, no te defiendes, no les atacas, solo les amas, solo dejas que el amor de Jesús sea a través de ti. Como esta línea muy linda cuando Jesús nos dice, no enseñes que morí en vano, enseña más bien que no morí al demostrar que vivo en ti. Cuando yo pueda demostrar que Jesús vive en mí, cuando pueda demostrar que he aceptado el sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo en mi mente, en lugar de la resistencia del ego, esto es lo que voy a hacer, simplemente recordar que todos mis hermanos son ese inocente Cristo y voy a sentir mucha bondad, mucha gratitud y por supuesto este es el sueño feliz. Y este va a ser ya el último paso, cuando ya pueda mirar la faz de Cristo en todos mis hermanos por igual y reconocerla en mí. Y quizás siga un tiempo más aquí dando el ejemplo del Espíritu Santo de Jesús y luego voy a despertar en el amor de mi Padre, un amor irresistible, un amor que sobrepasa incluso esos cariños que ocupábamos como símbolos a un gatito, un amor que no se puede expresar con palabras y que de hecho es lo único que existe y no tiene opuestos. Y ya con esto finalizamos. Muchas gracias. Gracias, Itzaro.